Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta cita regional, la primera cita regional del mes de mayo. Estamos en mayo y la verdad que hay muchos temas y también temas interesantes desde el punto de vista de nuestra región. Y hoy tenemos a 4 interesantes invitados. Todos, como nos cansamos de decir cada vez que hacemos este programa, son de nuestra región y eso es lo importante, que usted conozca las opiniones, la reflexión, el análisis de quienes son parte de esta región. Y en primera instancia quiero saludar a Percy Marín, candidato a diputado por el distrito número 6 de RN. ¿Cómo está, Percy? Un gusto saludar. Muy bien, Bernardo. Un gusto estar en el programa y saludar, por cierto, a Rafael, a Eduardo y a Mauricio, que nos acompañan hoy día. Mauricio Viñambre, ¿cómo está? Gusto saludarle, ex alcalde de Quilpué y también candidato a diputado, podemos decirlo, por el distrito número 6, independiente en cupo PS, tengo entendido. ¿Cómo está? El socialismo democrático, ¿eh? Por favor. Ah, ya Estamos, vamos a hablar de aquello, ya vamos a hablar de aquello. ¿eh? Y bien, oye, y saludar a nuestros amigos, bueno, nos conocemos todos. E interesante es cuando desde la región se habla. Y yo creo que eso es lo interesante, teniendo quizás visiones absolutamente a veces distintas, a veces no tan distintas, pero bueno, interesante podernos encontrar acá. Esa es la idea, pues. ¿Cómo está Rafael González, candidato a diputado por el Partido Republicano, distrito 7? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios, a las personas que nos están viendo en sus casas y realmente también es un agrado poder tener una voz regional en los diversos temas que nos atingen y claramente que muchos de ellos son de efecto nacional, pero que tener una buena opinión desde la región es siempre positivo. Eduardo Muñoz también, ¿cómo está? Académico, analista político, candidato todavía ¿Cómo nada. están? Podría ser candidato a rector a lo mejor de la Universidad del País en un tiempo más, ¿o no? No, no, todavía falta mucho para esas cosas. No, 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 estoy bien ahí de profe. Oye, un saludo a todos y todas, ¿cómo están? Hola, Rafael, Mauricio, Percy. Efectivamente, siempre es bueno tener conversaciones de nivel regional. La región puede pensar Chile, eso siempre ha sido así. Ya, pues, partamos de... Ah, y tengo que presentarles, por supuesto, a estos amigos, ¿no es cierto? Recuerdo el amigo inquisidor Mm. que nos va dando el tiempo para que todos puedan opinar en el mismo nivel. Partamos con el primer tema que creo que es interesante porque se conoció hace unos días lo que es el catastro de campamentos 2024-2025 a nivel nacional. Y una vez más, esta región, nuestra región de Valparaíso, tiene índices que la colocan en el primer lugar. Primero con la mayor cantidad de campamentos. Pero fíjese que hay un detalle. Pese que en comparación a la medición anterior hay mayor cantidad de campamentos, hay menor cantidad de familias viviendo en campamentos. Es un tema que se da ahí y que los especialistas, por lo menos desde Techo Chile, nos explican que tiene que ver uno con el tema del incendio, que todavía hay muchas familias, entre comillas, que están allegadas y que no han vuelto a esa condición. Es algo de lo que ellos señalan, puede ser una de las situaciones por las cuales se da. Lo otro, nuevamente, Viña del Mar y Valparaíso están en los primeros lugares también. Y esta región, junto a la región metropolitana y a la de Antofagasta, si no me equivoco, son las que tienen la mayor cantidad de mega campamentos, con 6 cada uno. Temas para comenzar a analizar una situación que es evidente, pero que creo que es bueno tocarla desde un punto de vista regional. Parto con usted, Percy. Bueno, la situación viene agravándose hace algún tiempo, especialmente en los últimos años, y donde lamentablemente la inmigración ilegal sigue. O sea, ante la situación gravísima que estamos viendo como país, lo mínimo que uno se podría esperar de la autoridad que cierre la frontera al menos. Pero hoy día siguen entrando inmigrantes ilegales a nuestro país. ¿Y qué vemos? Que la gran mayoría de los nuevos campamentos son en un 90%, incluso porcentajes superiores, inmigrantes ilegales, por supuesto.
Recuerda lo que pasó en la toma de San Felipe, una toma compuesta principalmente por haitianos, donde no solo había actividad ilegal al interior, o sea, además habían incluso dentistas ilegales, ponían hasta brackets, había como clínicas improvisadas hechas por ellos mismos, o sea, prácticamente volviendo al periodo de las cavernas, donde habían casinos, prostíbulos, venta de bebidas alcohólicas, la policía no podía entrar. Ese tipo de tomas son las que se ven hoy día, no son las tomas de antaño, donde uno veía que habían familias, como bien tú decías al comienzo del programa. Hoy día ve cosas distintas, donde además, dentro de estas nuevas tomas, hay grupos que se relacionan con el narcotráfico. Existe una serie de soldados que protegen estos entornos. Por lo tanto, hoy día también son focos de lo que hoy día es la nueva delincuencia, que está principalmente compuesta por el crimen organizado. Esto que es la problemática que ha ido aumentando, yo lo veo muy, pero muy difícil poder solucionarlo. Insisto, si las fronteras siguen hoy día abiertas como están, no sacamos nada con tener militares en las fronteras si están para darle la bienvenida a los ilegales, porque eso es lo que están haciendo hoy día. No tienen otra atribución. No pueden agarrarlo y, tirar, y devolverlo, lamentablemente. Mauricio Viñal. Mira, yo en materia de campamento me toca, puedo hablar, te lo digo, de un tema con mucha propiedad. Nosotros, este tema de campamento no es una situación de hoy día, es una situación que viene años. Pero primero de explicar eso, yo distinguiría tres elementos. Uno, lo que es la migración, lo que hablaba Percy. Dos, en lo que es el microtráfico o el narco, como se ha llamado. Y tres, lo que son las familias que requieren una vivienda y necesitan una vivienda. Lamentablemente, todos estos tres factores se meten en el mismo saco y se llaman campamentos, ¿ya? Entonces, creo que ha faltado una parte que se está haciendo, por lo que yo tengo entendido últimamente, por el Ministerio de Desarrollo Social, distinguir un poco estos temas, distinguir quiénes son las familias, ¿ya? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y esto te lo digo que me parece bien que creo que en este último año se está realizando eso con estudios en fin, del Ministerio de Desarrollo. Yo creo que lo importante es conocer el territorio y conocer las personas. Porque, mira, el año 2011, con Francisca Cruz, directora del Servio, gobierno Piñera, fijó el gobierno Piñera, tengo que decirlo, una política para campamentos, para erradicación o erradicarlos, Erradicación. erradicación. ¿Ya? Y fíjate, nosotros, el ALBA, Thomas Edison, ex colono, Roberto Bravo actualmente, eh, Pompeya, cuatro campamentos. Y lo resolvimos. Y extinguimos estos temas, porque en ese entonces también había gente con temas de tráfico de drogas en los lugares, también habían algunos, no eran tanto los inmigrantes, pero fíjate, hubo una política de vivienda para resolver el tema de los campamentos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se dejó hacer esa política? ¿Ya? Es lo que yo veo. Porque si me dicen que es muy difícil, yo creo que el país tiene que tener, todos sabemos que la región metropolitana, la región de Valparaíso, al parecer Concepción también, ¿ya? Tienen estos problemas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se le da una política de continuidad, ¿ya? En materia de una ley. Y el tema, mira, lo último, es muy simple resolver el tema del incendio. Una ley corta, con atribuciones 100% a los municipios. Yo creo que eso resuelve el problema. Una ley corta que se resuelva y no dejarse pasear el Servio, el Ministerio de Vivienda y otros. Ley corta. Hay que legislar frente a eso, o si no van a estar 5 años o más la gente sin sus casas. Exacto. Bueno, solo un detalle. De acuerdo a la migración, nuestra región no está en los primeros lugares. La migración en cuanto a campamentos se da principalmente en las ¿Mm? regiones del norte del país. Así que creo que ese es un interesante detalle a tomar en cuenta también. Eh, Rafael González.
Sí, mira, al final las cifras son bastante poco alentadoras y solamente nos llevan a cuestionarnos o interrogarnos qué es lo que se está haciendo mal, porque al final yo comparto el diagnóstico, yo también creo de que hay un tema de migración, que si bien puede ser el norte del país el tema más convulsionado, hace unos pocos días conocíamos que uno de los campamentos de aquí de Viña del Mar, el 90% era prácticamente personas inmigrantes, y eso también era un dato real y cierto. En ese sentido, conviene preguntarse cuáles son efectivamente los trabajos que se están realizando para poder mitigar la existencia de campamentos. Hay un plan habitacional o plan de emergencia habitacional que data del año 2022 que tenía a su cargo dos programas que eran esenciales, de gestión habitacional y la Construyendo Barrios. Esos planes o cómo se están ejecutando esos programas, de tal manera de que resulta bastante inquietante saber de que se ejecutan esos programas pero al mismo tiempo los campamentos siguen estando, siguen existiendo o siguen aumentando. De tal manera de que algo ocurre en el proceso de un plan. Todo plan requiere una etapa uno, una etapa 2, una etapa 3 para poder ir ejecutando adecuadamente. Algo se está haciendo inadecuadamente para poder dar cumplimiento al fin final que es erradicar los campamentos. Hace unos días yo también, personalmente, por una fundación en la que trabajo, que es histórica, una fundación Mena en Valparaíso, que tenía a su cargo en minuto el Hospital Mena, que es también histórico en la ciudad. Fui a conversar con personas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo porque existen grandes campamentos en la parte alta de Valparaíso que le afectan a la fundación. Y me decían de que no existen planes para la ciudad de Valparaíso, porque no existen recursos que se pueden destinar a la ciudad de Valparaíso. De tal manera de que si observamos que una de las ciudades que tiene uno de los mayores problemas en materia de campamentos y que es algo público y evidente que existe en esa materia, y no existen recursos destinados por parte del MIMBU para solucionar esos problemas, es claramente una situación incómoda de poder tratar. ¿Qué se está haciendo por parte del MIMBU para en este minuto para solucionarlo? Pareciera ser que nada. Y eso es lo que requiere un tratamiento urgente. Eduardo Muñoz. Sí, yo entiendo que estamos en año electoral, entonces es súper importante, sobre todo para quienes van a ser candidatos, eh, hablarle a la gente para que lo entienda y decir lo que quieren escuchar, pero si uno rasca un poco la superficie, se da cuenta que el problema en los campamentos se viene acumulando desde hace por lo menos 6 gobiernos, así con estas cifras y con la misma concentración, Antofagasta, Valparaíso, la metropolitana, como regiones, ¿no? Algo más en el sur, pero principalmente esas tres regiones. Eh, y se nos olvida una cuestión de mercado que es básica, ¿no? A todos se nos olvida la economía para estas cosas, ¿no? Cuando no hay se empiezan a producir los campamentos cuando no hay suficiente oferta para dar cuenta de esa demanda. No hay suficiente oferta de viviendas sociales para la gran masa de personas que está pidiendo, que tiene esa necesidad, ¿no? Aquí se habla de la migración. Mire, yo separaría el tema, ¿ah? Porque ese cuadro que nos pintó Percy de un campamento también podría ser el mismo cuadro de un barrio consolidado, marginal o un riesgo social. O sea, lo que tú me estás diciendo podría ser perfectamente la descripción de un barrio constituido, digamos, en zonas de riesgo urbano. No, no hay ninguna diferencia, digamos. El problema del narcotráfico, la drogadicción, de los servicios autogestionados, porque la gente no tiene previsión, porque no tiene. Claro, uno puede pintar el infierno, o puede pintar el cielo, o puede tomar un camino racional y pintar un problema. Y un problema es un problema nomás. Pero esto empezar a asignar categorías y etiquetas a las personas que vienen a los campamentos, porque el campamento es peligroso, no vayamos a terminar como en Brasil con gente dedicada a matar pobres, ¿ah? Porque son inmigrantes, porque son la fuente de todos los problemas de la humanidad, ¿no? Porque uno escucha a la vez hablar sobre las personas migrantes y uno, no sé, me empiezo a acordar de cómo se habla de los judíos. Son como la fuente de todos los problemas de la humanidad. Y lo que no se dice es que estamos llegando con más migrantes y que se necesita más mano de obra migrante. De hecho, lo dijeron los mismos empresarios, no lo dijo el gobierno, porque tenemos un problema en la pirámide poblacional, porque los chilenos no están teniendo hijos, y es un problema que tiene con el costo de la vida. O sea, es un problema súper complejo. Pero quiero decir esto nomás, Bernardo, y en otra ronda lo explico más. La falta de oferta de bienes sociales sería un gran tema. No hay suelo, no hay suelo. Y eso es un tema grave. No hay suelo y además, convengamos otra cosa también, y todos los que están aquí lo saben, con posterior a la pandemia, los costos de construcción, los costos de
de construcción de casa, producto de los costos de fabricación, se han elevado. Entonces, eso también. Ahora, que hay una patita aquí de gestión, no lo dudo. ¿Ah? Y eso, eso es innegable. Percy Marín. A ver, yo discrepo ahí de mi amigo Eduardo en términos de que aquí esto se está dando porque hay una falta de oferta. Aquí hay una falta de oferta, sí, es evidente, pero la gente decente, quiero decirlo con todas sus letras, se mete a un comité y están esperando más de 10 años. Incluso han esperado, gente ha muerto esperando en un comité, ahorrando para tener su casa propia, no esperando que se la regalen. Y los que se toman los terrenos son delincuentes. El delito se llama usurpación, porque se roban los terrenos. Y el problema que ocurre acá es que efectivamente, sí, esto viene de hartos años, varios gobiernos, las tomas. Me acuerdo que desde el gobierno regional nosotros celebramos un convenio de programación para erradicar o erradicar las tomas. Hay realidades muy distintas. Por ejemplo, el campamento Manuel Bustos, que es uno de los más grandes, esa gente ha hecho un esfuerzo, ¿ya? Para poder conseguir su vivienda propia. Pusimos recursos, pero lamentablemente el Estado avanzó prácticamente nada. Lo que pasó cuando el convenio tenía que finalizar, que duraba, era un convenio de 4 años. Terminaron los 4 años, los campamentos en la región se habían duplicado prácticamente. ¿Y por qué también ocurre esto? Porque la autoridad es negligente. Porque, por ejemplo, cuando yo paso por el Troncal Sur y veo poblado, pero hasta la orilla, donde está la línea de expropiación incluso, la orilla del Troncal Sur con viviendas, con tomas. ¿Y dónde está la autoridad? Si habían 12 horas para llamar a la fuerza pública para desalojar. ¿Y qué hizo la autoridad? ¿Qué hizo los gobernadores de la época? ¿Qué es lo que hicieron los delegados en la actualidad? ¿Qué es lo que hicieron los alcaldes? Yo la verdad es que eso a mí me llama muchísimo la atención, porque claro, la autoridad ha sido sumamente negligente en que esto siga proliferando. Y permítame terminar solamente con esto, Bernardo, porque ¿quiénes son los que están sufriendo las consecuencias de esto? Son la gente que ha hecho la pega, la gente que está en los comités de vivienda, que se les ha prometido muchísimo, que lamentablemente no se ha avanzado prácticamente en nada. Y lo último, el último dato, el Servio tiene terrenos. Yo no entiendo por qué no se construyen esos terrenos que tiene el Servio actualmente. Mauricio. Mira, yo en cierto aspecto comparto con Percy Marín. Eduardo, yo mis expresiones no tienen que ver con un tema de la candidatura, tiene que ver con ¿No? una realidad, una experiencia que yo viví como alcalde. Yo te quiero decir, la cantidad de viviendas sociales que hicimos en Quilpué en los 16 años, para nombrarte una muy emblemática, Los Lirios, del 1 al 7, Ujú. con brevedades. Percy sabe la gestión, Exacto. lo que hicimos en materia de campamento. Yo personalmente, llevé una vez a un director del Servio y le dije, mire, este terreno es del Servio. Tenemos que hacer un plan de vivienda, o si no, se lo van a tomar. Bueno, ese Exacto. terreno está tomado. Hoy día, efectivamente, hoy día existen terrenos. Aquí no hay falta de terreno. Hay terrenos de bienes nacionales y hay terrenos serbios. Y hay terrenos privados. Y hay terrenos privados que están haciendo ofertas porque quieren resolver su tema. Ya este discurso que el privado decía, le decía a la gente que se la tomara, eso es un concepto súper antiguo. ¿Ya? Hoy día hay posibilidades, hay un temor. Hay visiones en contra de la vivienda, de la construcción de la vivienda. Sí, aquí ha tenido postura. El señor Diego Ibáñez ha sido uno de los en contra de proyectos de vivienda. Dicen que hay negocios. A mí me acusó de negocios con inmobiliaria, ¿ya? Porque quería hacer proyectos sociales y nunca se preocupó de ver eso. Entonces, aquí hay una mirada bastante, yo te diría, restringida. Aquí hay que hacer una política clara para enfrentar el tema de los cambios. Se hizo mira, tengo que reconocerlo, lo trabajamos con Lago, lo trabajamos con Bachelet y después con Piñera. Yo estuve en esos 3 periodos y te quiero decir la cantidad, y los televidentes, muchos quizás lo están viendo, saben que es así. Y no Exacto. es una cosa de porque eres candidato o no eres candidato, De hecho, sino yo tiene soy que ver testigo de eso. una, 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 una gestión, ¿ya? Allí se dio vuelta muchas cosas. Mira, si es cosa de ver lo que pasó con el incendio. Ahí tú notas la ineficiencia Perfecto. de cómo se ha afectado. Perfecto.
Eduardo, Sí. le voy a pedir permiso a Rafael para darle la palabra a usted, Eduardo, ya que en cierto modo, tanto por Percy como por Mauricio, ¿no es cierto?, ha sido tomado lo que usted señala. Eduardo, Y muchas yo no dudo de la experiencia de gestión tanto de Mauricio como de Percy. No, no ese es mi punto. El punto es el siguiente. Una cosa es que haya en terreno, la otra cosa es que estén urbanizados, la otra cosa es el costo de construcción por metro cuadrado. Hay muchos factores que influyen en que esté este problema de falta de oferta habitacional. Por algo ha aumentado el déficit como ha aumentado. Porque el gran problema que tiene Chile hoy día es que después de un descenso importante del déficit de vivienda en la década del 90 y principios de los 2000, eso volvió a crecer y volvió a crecer y volvió a crecer. Y ha seguido creciendo, ¿no? Por cierto que el tema de la migración pone más presión sobre esa demanda, ¿no? Lo único que me importa a mí es que primero nos demos cuenta que es un tema que tiene múltiples aristas, que no basta con que haya un paño de terreno disponible, sino que la calidad, la ubicación, un montón de cosas más. Porque para seguir construyendo vivienda con la gente eh, marginalidad cíclica, digamos, es un problema. Ahora, que hay problemas de gestión en esta cuestión, hay problemas de gestión, si eso no lo pongo en duda, ¿no? Pero no creo que sea el único problema. Y sobre todo en un sector donde, convengámoslo, yo creo que a eso se refiere el diputado Mañez, han habido problemas de corrupción, ¿no? En las construcciones y en el trato que se ha hecho respecto a la ubicación. Acá en la región, o en Quilpué, Mauricio, yo no tengo información respecto de eso, así que no sería capaz de afirmarlo, digamos. Pero es un sector delicado y un sector delicado para este tipo de problemas. De todas maneras, yo sigo insistiendo, aunque tenemos un problema de suelo, no solamente de disponibilidad, sino de calidad del suelo, porque los que nos están viendo en su casa comprenderán que no se trata de colocar una casa en un lugar un poco como se hace en la dictadura, pues Mauricio, aquí hay que urbanizar, hay No, que colocar hay redes de todo agua un plan, potable, es todo un tema, lo ¿no? sé. Entonces, sí sé que tú lo sabes, por eso te mencioné. Entonces, tengo mis dudas respecto a la disponibilidad de todas esas condiciones para avanzar tan rápido como se necesita con la demanda, con la reducción del déficit habitacional, ¿no? Y sin contar que tampoco se apoya en otros mecanismos. Yo he visto 3 o 4 tesis ya de estudiantes nuestros trabajando en terreno, mostrando cómo en ciertos casos específicos, si se dejara a los vecinos cooperativizarse, también podría ser una solución importante para la salida de las soluciones habitacionales. perfecto. Termino con usted este bloque, Rafael González. Sí, mira, yo comparto el hecho de que no es una sola la causa o un solo el factor que influye en el tema de la erradicación de los campamentos. Hay también una situación nacional que es de economía de país y que eso también tiene mucha responsabilidad el actual gobierno que no ha sabido darle o sacarle trote a la economía nacional para mejorar las condiciones de las personas para poder optar por una mejor vivienda. ¿Y por qué digo esto? Porque un ejemplo que dio el mismo ministro de Vivienda y Urbanismo, el ministro Monte, que señalaba que muchas de las personas que ven disminuidos sus ingresos terminan abandonando su casa propia para arrendarla y se van a campamentos para poder tener mejor estabilidad de su ingreso, un ejemplo que lo dio él mismo. Y eso ya nos lleva a sostener que existe prácticamente un círculo vicioso en este minuto en el país. Hay una mala economía, hay una situación de inmigración, hay una situación de inseguridad, porque el crimen organizado también utiliza a las personas o las familias que están en los campamentos para sus propios fines. En ese sentido, hay una visión macro que también tiene que ser abordada por el gobierno central que permita cubrir no solamente el tema de los campamentos, sino que una visión completamente amplia de los problemas que están afectando al país, porque al final termina este círculo vicioso y tenemos que propender a una situación completamente distinta, que es un círculo virtuoso. Mejoremos las condiciones del país para que, entre otras cosas, también mejoremos las condiciones de estos campamentos y mejoremos las condiciones para que las familias puedan acceder a una mejor vivienda. Bien, perfecto. Estamos concluyendo entonces este primer bloque del cita regional. Es un tema álgido, un tema que tiene muchas variantes, muchos puntos de vista de los campamentos. Lo que está claro es que no es un tema de hoy, viene hace bastante tiempo y lo lamentable es que nuestra región se sigue posicionando, ¿no es cierto?, en los primeros lugares en este nefasto ranking. Estamos junto a Percy Marín, candidato a diputado RN por el distrito número 6, también a Mauricio Viñambre, exalcalde de Quilpué, también candidato a diputado por el distrito número 6, a Eduardo Muñoz,
académico, analista político, y a Rafael González, candidato a diputado del Partido Republicano por el distrito número 7. Nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos con lo que es este cita regional. Hablamos de campamento, vamos a iniciar el segundo bloque hablando de la reconstrucción, pero específicamente de las cifras que se entregaron que también causan bastante preocupación. Vamos y volvemos. Retornamos entonces con esta cita regional. En el primer bloque hablamos sobre el catastro de campamento, junto a Percy Marín, Mauricio Viñambres, Eduardo Muñoz y Rafael González, nuestros panelistas del día de hoy. Y ahora algo relacionado que tiene que ver con la vivienda también, porque tras un informe de Contraloría se determinó que el proceso de reconstrucción no marcha, por lo menos lo que se ha dado a conocer por parte de algunas autoridades. Se habla que a la fecha solo han sido 40 viviendas entregadas, lo que configura un 1,14% del total de las que debieran de entregarse. Y eso sin duda que ha causado bastante polémica. Quiero hablar sobre este tema con nuestros panelistas sobre lo que significa justamente este proceso de reconstrucción y estas cifras, que si uno las toma desde el punto positivo, pese a lo negativo, parece una contradicción, pero no. Debería llevar a que hay que apurar definitivamente este proceso. Si no, como lo dijo Mauricio Viñambres en el bloque anterior por el tema de los campamentos, van a estar aquellas familias cuántos años más esperando. Quiero partir con ustedes, Percy. Mira, yo creo que a mí no me sorprende, en lo absoluto. No me sorprende porque este gobierno se ha caracterizado por no manejar las cifras en la más mínima expresión. O sea, de todo su, prácticamente un número importante de lo que son sus ministros, sus representantes, ya parece un chiste que se equivocan de manera permanente. O sea, hay que ver solamente a la directora de presupuesto para darse cuenta que no tienen ningún nivel de prolijidad al momento de manejar las cifras. Cuando vemos lo que ocurre en esto con lo que es la emergencia, y no solamente el bajo nivel de ejecución respecto a las viviendas, sé que la Contraloría también revela otro elemento sumamente importante, que es respecto al manejo de la salud mental de las personas. También hay una crítica que hace la Contraloría porque hay una evidente falta a los principios que rigen la administración del Estado. El principio de continuidad, por ejemplo, lo han dejado votado, no se aparecieron nunca más. Eh, y la verdad es que esto choca muchísimo, porque cuando uno va a terreno y ve que las personas, cuando ve las casas que están apareciendo, las han hecho ellos mismos. Autoconstrucción. Se han pedido sus créditos, se han encalillado para construir su casa. Y a pesar de eso también, incluso la autoridad le ponen problemas para que puedan edificar. Y el gobierno, con un cero sentido de la urgencia, no da cumplimiento a lo que ellos mismos se trazaron en un plan. A mí, la verdad es que, insisto, no me llama la atención, me da mucha pena así por la gente que el gobierno no entiende el concepto de la urgencia que significa acudir con estas personas que no solamente han perdido una vivienda, sino que han perdido un vecino, han perdido un familiar. Hay una carga muy, muy fuerte en lo emocional y que para cualquiera, aquí no me pueden decir que por una cuestión electoral o porque soy de un determinado sector político, porque esto ha sido una crítica transversal respecto a lo que ha sido la reconstrucción. Nada justifica lo que hoy día lamentablemente puede mostrar el gobierno en esa materia. Mira, a mí, como lo decía en el segmento anterior, a mí me llama la atención por qué no se hizo una ley corta. Una ley corta significa armar una ley exclusivamente para este tema, enfrentarlo, saltarse todas estas burocracias que hoy día se viven y que yo no quiero justificar a nadie, pero efectivamente hay un municipio que presenta un proyecto de vivienda, tiene que estar visado por la Dirección de Obra, tiene que después visarlo si son recursos del Ministerio de Vivienda, después el Ministerio de Vivienda al Servio. Después, si hay fondos regionales, tiene que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, después tiene que pasar por los CORE. ¿Te das cuenta? Entonces es como darte una vuelta así
Bueno, eso vuelvo a decir, cuando que no era por una emergencia, los proyectos que nosotros tuvimos en viviendas sociales era una joda, era súper complicado. La gente llegaba a agotarse, pasaban 2, 3, 4 años para poder obtener y llegar finalmente a que una empresa se pusiera a construir. Y eso, la construcción significaba mínimo 24 meses más, 2 años más. Entonces, si tú quieres enfrentar una emergencia, hay que tomarlo como tal, como emergencia. Y no te puedes, en una emergencia, ojo, no te puedes saltar esos procesos que son, hoy día legalmente están constituidos lo que es la ley de urbanismo y construcción, de cómo se rige el ministerio, cómo se rigen las direcciones de obra. Y por eso se hace una ley especial acotada a la necesidad, a la respuesta inmediata para poder resolver el problema, con presupuesto. Eso es lo primero. Yo creo que a mí me llama la atención que eso no se ha hecho. Y espero que se haga, porque si no van a pasar hartos años. Y después, en segundo lugar, yo creo que efectivamente lo que dice Percy Marín, yo creo que la preocupación, yo conozco a harta gente, hay varios de Quilpué, la situación de la salud mental está muy compleja, te digo, está muy deprimido, muy deprimido. Hay gente que se ha quitado la vida, hay adultos mayores que me lo han dicho, te quiero ser honesto, yo mejor me deberían me ha muerto. Es terrible que te digan eso, ya, en el incendio. Y más que falleció gente. Entonces, es una situación, yo diría, más sensible. Hay un tema que hay que enfrentar, lo de la salud mental, finalmente también. Mauricio, solo cortito, por lo que dice usted, lo que señaló el ministro de la vivienda, entonces tiene razón que más o menos una vivienda se demora 5 años en construirse, en dos palabras. No, la vivienda no se demora 5 años en construirse. La fórmula de lo que significa el procedimiento, la construcción tú la puedes hacer entre 24, 18, ¿ya? Si lo más que demora son el papeleo, es impresionante la observación, que el detalle. Entonces, por eso requieres una ley con un solo organismo que fiscalice. Igual hay que fiscalizarlo, pero se hace una ley especial para que se dé una resolución rápida. Perfecto, porque Carlos Monte lo señaló y causó bastante también preocupación y crítica, porque dijo que más o menos de 4 o 5 años se demoraba una vivienda. Eso es verdad, es verdad. Con este Ra- sistema sí. Rafael González, Bueno, es muy lamentable porque los números no mienten, los números son objetivos, son producto de catastros y lamentablemente volvemos al mismo argumento inicial. Aquí hay un grave problema de gestión. Si hay muchos permisos que pedir, ¿por qué no se facilitan esa gestión en materia de permisos para poder hacer la reconstrucción? Del mismo modo, cabría tener presente cuántos de las viviendas que ya se reconstruyeron y que están en estos catastros han sido reconstruidas gracias a la iniciativa de privados. Hay muchas instituciones de beneficencia que han acudido en ayuda de las personas que están damnificadas y han terminado haciendo esa gestión, de tal manera de que observamos que las soluciones terminan siendo externas a la solución que debe provenir por parte del Estado. Y eso debe hacer una autocrítica para aquellos que están observando cómo el Estado está resolviendo los problemas de Chile. En este caso, o por lo menos en mi opinión muy personal, yo creo que es la ausencia de personas calificadas en los puestos adecuados dentro de la administración pública para poder dar a esas soluciones. Y eso ocurre por una razón muy simple. Se ha dejado a muchos operadores políticos por parte de los actuales gobernantes que asuman roles de liderazgo que no tienen la experiencia ni la expertise suficiente para poder cubrir las necesidades que tiene estas necesidades urgentes en materia de reconstrucción. Si dejamos a los operadores políticos, difícilmente vamos a lograr una reconstrucción en tiempo y forma. Si aquí lo que se necesita es una gestión eficiente, con un plan adecuado, con metas concretas y con plazos determinados. Sin esa mentalidad, difícilmente vamos a poder lograr la solución que estamos en materia de reconstrucción del incendio. solo cortito, me llama la atención que hay un personero, gerente de reconstrucción, tengo entendido, que se ha conocido que gana cerca de 7 millones de pesos. Claro. Y hasta el Operadores momento políticos. es un tema. Entonces, sin duda que ese tipo de cosas, Eduardo, llaman la atención. Bueno. Sí, yo lo dije la vez pasada, ustedes se acordarán que si alguien no ha dado ninguna explicación y no salió ni por la prensa, el famoso gerente de la reconstrucción, que ya Patricio Coronado, o sea. Mire, con este tema no puedo partir por decir que tienen razón, evidentemente que hay un problema de gestión, o sea, no pueden ser estas tasas de avance, ¿no? Eh,
Y algo pasa en nuestro país que si lo sumamos con el tema anterior, por favor pónganse en el lugar de una autoridad, ¿no? Valparaíso, Viña, Antofagasta, pero en este caso Valparaíso y Viña. O sea, junto con ser zonas con alta incidencia de campamentos, de las mayores del país, la mayor del país, de hecho, sumen usted que los 3 eventos de incendios urbanos con mayor cantidad de viviendas afectadas han sido en ¿Verdad? esta zona. O sea, el nivel de dificultad con el que se está trabajando yo creo que es altísimo. Y aquí yo creo que, independiente más allá de lo que ya dijeron tanto Percy como Mauricio y como Rafael, y que lo venimos escuchando hace mucho tiempo, este tema de los operadores políticos, se escuchó en los tiempos de Piñera, se escuchó en los tiempos de Bachelet 1, se escuchó en los tiempos de Bachelet 2. O sea, aquí lo que nos está pasando en la política chilena es que los argumentos se repiten, ¿no? Parece un juego de declaraciones que yo entiendo por qué se produce, no lo estoy descalificando, entiendo por qué se produce. Pero aquí hay un problema más grande. Parece ser, no sé qué piensan los que están en la mesa, de que estamos respondiendo a emergencias que son de alto impacto y cada vez más grandes y más complejas, con política habitacional que no es de emergencia. Aquí no hay una política de reconstrucción de emergencia permanente en el tiempo. Algo dijo Mauricio por ahí, lo de una ley especial para traspasar a los municipios. No hay un sistema de reconstrucción de emergencia. Aquí se responde a una catástrofe como la de Viña del Mar, a lo cual trato de referirme con mucho pudor, porque tengo entendido, no sé si usted me corrige, pero se actualizó el catástrofe de fallecido del incendio. Que nadie Efectivamente, lo ha dicho, ¿ah? por una vecina que se le preguntó, ¿no es cierto?, a la Seremi de Justicia, dijo que estaba la justicia, entre comillas, viendo si era atribuible o no a las características propias del incendio. Primero eran 136, después se habla de 137 por otra persona que es reconocida por la justicia, que tampoco ha sido reconocida desde el servicio médico legal, y en los últimos días falleció una persona que resultó con quemaduras graves en el Hospital Gustavo Fricke y que hasta el día de hoy se está viendo si legalmente corresponde o no las características de su fallecimiento como víctima del incendio. Pero ella resultó con quemadura del siniestro. Y así es. No, aquí empieza una pelea legal por definir, por las demandas y toda la cosa, pero la verdad es que el incendio provocó eh, una cantidad de muertos que no teníamos memoria. Yo creo que llegó el momento de evaluar seriamente el generar una política permanente de reconstrucción en Chile, que eso no debiera estar a cargo del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda debiera estar a cargo de ser una contraparte del sistema, pero ese sistema lo deberá administrar Senapred o a una agencia particular. Yo no sé si habrá o no lo voy para generar una agencia nacional de reconstrucción, pero tenemos que tener normativa especial, sacarlo de algunos sistemas de evaluación de inversiones, sí mantener algún sistema de control, Mauricio, porque tú sabes que nos falta el desalmado que hasta en situaciones de emergencia mete las manos, nosotros no lo podemos evitar. No, eh, eso es Claro. así, lamentablemente es así, ¿no? Es Sí. más, en ambientes de emergencia, y lo hemos vivido muchas veces Es en el peor país, a veces. es peor, ¿ah? Sí, Entonces, tampoco podemos eliminar todos los controles, pero es claro. evidentemente que hay un sistema nacional de reconstrucción que saque este tema de una cuestión de un ministerio que está preparado para reconstrucción regular. O sea, esos tiempos de lo que tú hablas tú, Mauricio, de los proyectos de habitacionales, el cumplimiento de la norma. Además, ustedes saben que la construcción en Chile, y por eso no se nos cae medio Chile cuando hay un terremoto, tiene cierta normativa, cierto estándar que, pucha, y antes nos pasaba, no sé si se acuerdan que antes había una emergencia, y se acuerdan la broma que se hacía en las viviendas de emergencia, que las viviendas de emergencia nunca eran de emergencia. Pero permanente. Entonces, Eran permanentes. eran permanentes. Entonces, aquí termino. No nos olvidemos que lo que se está haciendo ahora es tratar de reconstruir a las personas que se les come un incendio con viviendas permanentes, no con viviendas de emergencia, porque, perdónenme, bueno, yo sé que también hubo problemas con la entrega de las mediaguas, pero perfectamente hoy día podrían tener todas las mediaguas entregadas, digamos, ¿no? Pero esa no es la solución que la gente está esperando y las viviendas permanentes son complejas. Yo creo que hay que pensar en algo distinto porque incendios como el de Viña se van a repetir. Lamentablemente se van a repetir. Bien, nos debe quedar, ¿no es cierto?, para terminar este bloque y programa con una opinión de cada uno, pero no puedo dejar de pasar el tema que también hay que conversar. Conversamos de política en este programa. A ver, número uno,
Gonzalo Vinter, del Frente Amplio. Número 2, Yanes Jara, del Partido Comunista. Número 3, Carolina Toa, del PPD. Número 4, Jaime Mulet, del Frente Regional Verde, que entre paréntesis presentó como candidato a senador al exalcalde de Valparaíso, Jorge Chá. El frente entonces ya está hecho, el camino, ¿no es cierto? Pacto Unidad por Chile está trazado en cuanto a que van a tener primaria. No pasa así con la derecha, donde hay 4 candidatos, porque apareció también, ¿no es cierto?, una candidata a última hora diputada del Partido Cristiano, famoso partido aquel, social cristiano, así que creo que es bueno conversarlo con nuestros panelistas también al concluir este programa. Estoy con usted, presidente. Sí, bueno, ya está el escenario tal como va a ser, en definitiva. Y yo lamento mucho, de verdad, la falta de capacidad de nuestro sector para haber llegado a acuerdos. Yo creo que empezaron las mezquindades, empezaron los personalismos, y en vez de haber llegado con un candidato a la papeleta, donde prácticamente hubiéramos ganado en primera vuelta, vamos a ir divididos en 4 candidaturas, con el solo objetivo, obviamente, de, en definitiva, sacar mejor posicionamiento en el Parlamento. Pero en eso yo veo que está lejos de ser patriota. Se ve lejos de tener un espíritu de verdad de querer mejorar el desastre que está viviendo nuestro país. Hoy día la unidad era el camino y lamentablemente no se dio. Nosotros en Renovación Nacional, en cada comisión política que tuvimos, le encomendamos al presidente que hiciera su esfuerzo, incluso que se diera escaño en el Parlamento, para que en definitiva pudiéramos tener un acuerdo con el Partido Republicano, con el Partido eh, Social Cristiano y también con el partido de Johannes Kaiser. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo y ahora vamos a competir y vamos a ver qué pasa en definitiva. Pero el resultado obviamente hubiese sido mucho mejor si hubiéramos ido con un solo candidato. Solo recordar que por culpa del Partido Republicano perdimos 5 gobernaciones regionales a nivel país, por no haber ido en unidad. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Oiga, Rafael, recuerde lo que dijo, porque lo vi posar ahí, no sé, algunos gestos cuando habló el No, Partido Republicano justo Persimaría. no. Mauricio Viñambres, ¿le pareció bien, disculpe, solo aquella situación del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que de alguna manera en un acto oficial apoyó la candidatura de Toa? Bueno, yo creo que cada uno está libre de pensamiento político. El ministro, siendo militante del Partido Socialista, era su opción. No, no solo el ministro, habían varios socialistas que estaban por una postura de apoyar a Carolina Toa. La estrategia, que es largo explicarlo, era otra, era un posicionamiento, en este caso por lo que yo vi del Partido Socialista. Lo que sí yo celebro la racionalidad que ha tenido y la responsabilidad con el socialismo democrático que tuvo la presidenta Paulina Bobadilla. Yo creo que su actitud por el bien de esta alianza que se ha tenido por mucho tiempo con el PPD y el PS, con los radicales y sin duda con los liberales hoy día, se va a enfrentar una candidatura a Carolina Toá, ya en el cual la centroizquierda, quiero decir, el socialismo democrático, ¿ya? Puede salir muy bien fortalecido. Yo creo que hay visiones absolutamente distintas con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, este segmento que yo me siento muy parte de ahí, tiene una mirada distinta de sociedad, tiene una mirada distinta de hacer las cosas, incluso de muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, yo creo que no es solo encabeza Carolina Toal esta candidatura, pero va a haber un equipo de personas que sin duda van a colaborar y espero que se tenga el triunfo de esas primarias y podamos competir. ¿Ya? Mira, yo una mirada para la derecha, yo no lo veo dramático, yo tampoco. El único drama que yo veía era que fuera Paulina con Carolina. ¿Ya? Yo eso lo consideraba bastante complicado, pero que Mulet participe en esta primaria, creo que es bastante bueno también, porque le va a dar una visión bastante distinta también y veremos qué va a ser el resultado. A ver, hay que esperar, ¿no es cierto? Van a la primaria. Porque dicen que la verdadera primaria es la primera vuelta.
pero como se están Así dando las es, eso, condiciones, habrá que esperar y esa es ver qué es lo que ocurre. Rafael González. Sí, mira, yo soy súper respetuoso de los mecanismos que tiene cada conglomerado. Sí está claro que el concepto de unidad que ellos le han dado dentro del oficialismo es una unidad electoral, pero que claramente es una continuidad de la forma de enfrentar los problemas que tiene Chile. Y claramente cualquiera sea la persona que sea victoriosa de esa primaria, va a terminar defendiendo el legado del presidente Boric. Y eso es claramente un mal precedente para Chile, porque todos los índices de desempeño que existen en la actualidad son equivocados. Y lo que se requiere en este minuto es un cambio de rumbo, un cambio de giro, que no es necesariamente un cambio de personas, es un cambio de forma de enfrentar los problemas que tiene Chile. Y para eso se requiere una visión distinta. Y yo creo que eso está dentro de nuestros partidos políticos que están dentro de la derecha o la centro derecha, y que creo que si no hay una primaria dentro del sector de la derecha, puede ser hasta beneficioso o es una buena oportunidad para poder generar otros efectos. Yo también soy un convencido de que la elección parlamentaria se puede ver muy fortalecida desde el punto de vista de la existencia de un candidato presidencial por partido político. Y en eso claramente lo vamos a observar durante el proceso electoral de la primera vuelta. Ahora bien, también hay que recordar que en el pasado también hubo una primaria dentro de nuestro sector, junto paralelamente a la del oficialismo, cuando fue Alamán con Longueira, y ninguno de los dos después terminó siendo candidato, y eso también generó un efecto bastante negativo en nuestro sector. De tal manera que todo eso también tiene que servir de lección. Lo que debemos hacer ahora es ser respetuosos de la primaria que tiene el oficialismo y descargar toda nuestra energía para que en la primera vuelta los candidatos de derecha o de centro derecha puedan fortalecer la lista parlamentaria y poder tener la mejor opción para que Chile realmente tenga una buena alternativa de un cambio de giro en la forma de gobernar Chile. Eduardo Muñoz, esto de la continuidad que también causó algo de polémica porque hubo candidatos, ¿no es cierto?, oficialistas que dijeron que no se consideraron una continuidad del actual gobierno, viendo incluso Carolina Toá, por ejemplo, siendo ministra del Interior importante miembro de este gobierno. Sí, se están instalando juegos retóricos que son muy comunes en las campañas. Mire, ninguna coalición política cuando presenta una nueva candidatura lo hace solo sobre la base de la continuidad, solo sobre la base de la distinción. Es así de simple. El gobierno de Lagos fue distinto del gobierno de Frey, el gobierno de Frey fue distinto del gobierno de Elwin, pero al mismo tiempo fueron muy parecidos. Si esto tiene que ver con proyectos políticos, aquí lo importante es que va a haber una primaria donde se lograron colocar de acuerdo fuerzas políticas que hasta hace algunos años atrás, no nos olvidemos que este gobierno partió con dos coaliciones y está terminando prácticamente con uno, y lo más probable es que la candidatura del que gane la primaria va a ser encabezada por una sola coalición. Eso ha sido un proyecto de unidad que ha costado mucho trabajo, y la superación de grandes desconfianzas. Yo hace años que vengo diciendo que el futuro de la izquierda chilena y la centro izquierda chilena está en el camino a la unidad. Y creo que no me he equivocado en eso. Y hacia allá confluye, por mucho esfuerzo que ha habido por fragmentarlo. En cambio, al frente no van a tener primaria precisamente porque no tienen unidad ahí, en lo que quieren para Chile. Si tienen diferencias profundas. Pero si mire, la candidata Evelyn Matei, para dar un gesto al mundo, a ver si participaba en las primarias, tuvo que recurrir al régimen militar y al golpe militar como figura de unidad, pues. Ella misma en la radio cultura tuvo que hacer un gesto a cierto mundo, ¿no? Diciendo que el golpe militar era inevitable y que los muertos fueron inevitables, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque la candidata de derecha no sabe de política, o porque se levantó mal, o porque le cayó mal el café en la mañana, o porque estaba haciendo un gesto desesperado por salvar una primaria o lograr una primaria, porque ella entiende que se equivocó, por cierto que se equivocó, ¿no? Se lo tienen que haber dicho todos sus asesores. Pero eso es para que veamos cómo está. O sea, ¿a dónde voy con esto? Tanto la izquierda como la derecha han vivido procesos de fragmentación, con nuevas fuerzas políticas que aparecieron después del 2018. Hay un sector que ha tenido un camino más largo para lograr una unidad y otro sector que le falta lograrla. Yo lo que le digo a Rafael y a Percy, cuidado con lo que está celebrando antes de tiempo, porque estos niveles de fragmentación se pueden convertir en fratricidas en una primaria, en una elección presidencial de primera vuelta, y después va a ser muy difícil ganar una segunda vuelta porque son irreconciliables. No nos olvidemos que la diferencia entre la primera y la segunda vuelta es solo un mes.
La diferencia entre una primaria y una elección son meses, que permite rearticular las fuerzas políticas. Entonces, por eso digo, yo creo que no hay que celebrar antes de tiempo y seguir observando. El oficialismo logró una primaria, la derecha no la logró. Bueno, veamos cómo se desarrolla el resto de la campaña y cuidado con creer que la primera vuelta es una primaria, porque como les digo, las elecciones presidenciales son más duras que las primarias. ¿Ah? Perfecto. Bien. Bien, pues de esta forma estamos concluyendo esta cita regional. Se nos pasa rápidamente el tiempo. La verdad que ha sido un interesante programa donde hemos analizado temas tanto regionales como también que de alguna forma tienen que ver con nuestra región, porque quienes estén habilitados para votar en dicha primaria lo van a poder hacer y van a poder expresar su voto. O sea, aquí, ojo, tanto una primaria como una elección es una forma de participación y hay que aprovecharla. No nos andemos quejando después porque no fuimos a votar. El voto puede causar un cambio y eso es lo importante. Percy Marín, candidato a diputado por el distrito número 6 de RN, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. También a Mauricio Iñambre, exalcalde de Quilpué, candidato a diputado también del cupo del Partido Socialista Independiente por el distrito 6. Eduardo Muñoz, académico, analista político, un gusto tenerlo también en el programa. Y Rafael González, candidato a diputado por el Partido Republicano del distrito número 7. ¿Sabes? Estos son temas de conversación que es bueno que usted también los siga dialogando en su casa, con sus vecinos, porque de esa forma también vamos haciendo crecer la democracia y también vamos haciendo crecer a nuestra región. Y vamos teniendo opinión, y es bueno opinar en un mundo como en el que estamos hoy, en que hemos perdido la tolerancia, la fraternidad y la capacidad de escuchar. Muchas gracias a los cuatro, que estén muy bien, que tengan un muy buen mes de mayo y nos reencontramos en cualquier instante. A ustedes y junto a la programación de Quinta Aviso. Muy bien. Chao. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino.